Bienvenidos a un capítulo más de Familia Misterio. Hola, buenos días, noches, no sé qué hora nos están viendo, pero muchas gracias por volver a vernos. Sé que estábamos como muy pues perdiditas, sino que pues Navidad estaba complejo y me cogió un poquito el malestar, me dio esa Una virosis. virosis, me dieron las dos, están dando dos virosis por estos lados y se me fue una y cuando ya canté victoria los 2 días me arrancó la otra y ya ahí voy ya mejorando ya, entonces arrancamos otra vez. Volvemos. Pero entonces vamos a volver con toda. Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante y es las consecuencias de cuando hacemos trabajos en contra de otras personas. Entonces el día de hoy vamos a contarles esa historia. Entonces, Clau, arranca que ardes con esa historia. Bueno, resulta que hace muchísimo tiempo, porque esta historia me la contó una mujer pues que ya tiene sus años. Resulta que cuando yo era joven tenía sus hijos pequeños, ya tenía 3 hijos y vivía con su esposo, pero no era del agrado de la suegra. Resulta que ellos estaban relativamente bien, todo eso, pero empezaron de para atrás, como de salud. Resulta que el esposo empezó mal y empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. Ellos vivían en una casa que era de un solo piso, larguísima, y escuchaban cuando algo entraba por la puerta y empezaba a caminar. Ellos dormían en la habitación principal, que era la del lado de la puerta. Había otra al frente de esa, más ahí seguía el baño, y luego la habitación de los niños, la habitación de los dos niños. Es una mujer y dos varoncitos. Resulta que escuchaban cuando empezaba a caminar algo como de tamaño, pues una persona como normal, y empezaba a crecer y a crecer y a crecer. Después escuchaban unos pasos grandísimos cuando llegaba a la habitación de los niños, a rasguñarla, a golpearla y a tratar de abrirla, a mover, ¿cómo se llama eso? La perilla. Sí. A mover la perilla para tratar de abrirla. Y los gritos de los niños eran pues terribles y todos se encerraban en su habitación. Ya ella sabía que cada que esa cosa empezaba a caminar, a escuchar cuando entraba, ella corría ya para donde los niños. Resulta que la salud del esposo empezó a decaer hasta que quedó en cama. El señor ya no se podía levantar, ya les tocaba voltearlo para los lados, pues como para darle descansos. Él mantenía como con rabia con ella y con los niños. Todos asumían que era de pronto por la enfermedad que tenía. Y resulta que alguien le dijo a ella, ¿usted por qué no? Tanto que los asustan, porque empezó a irles mal, 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 mal. Tanto que los asustan porque no va a alguien donde que sepa. Y ella fue, pues ella no era como muy creyente de esas cosas, pero pues ya no sabía qué más hacer. Y fue donde una persona que sabía. Y ella le dijo, lo que pasa es que su suegra les está haciendo cosas para que ustedes ya no estén, para desvivirlos, a usted y a sus hijos. Pero eso le cayó fue al esposo, o sea, al hijo de la señora. ¿Sí me hago entender? Sí. Al hijo de la señora. Resulta que los puso a hacer unas cosas y cuando levantaron al señor de la cama, cada que el señor lo levantaban de la cama, salían insectos debajo de la cama, cucarachas, arañas, gusanitos, de todo. Entonces empezaron a hacer el proceso y resulta que eso le rebotó a la señora que hacía los trabajos ahí de la zona. Por Dios. Y ella empezó, la señora, ahorita quedó inválida, ya después se recuperó un poquito y quedó de bastón, pero nunca salió el bastón. Entonces ahí se dieron cuenta, pues, quién había sido y el señor se desvivió, el señor se desvivió, El señor no fue capaz, no aguantó. no aguantó, porque eso fue muy fuerte. Imagínense que querían era desvivirla a ella y a los niños y que todo eso le haya caído a costa de él. O La sea, verdad no sé por qué le cayó a él. seguro fue algo que les dieron a comer o algo y se lo comió él solo. Pues Puede desconocemos. ser, sí, pues son O porque, hipótesis. pero también hay personas que son protectoras Mm, y las personas protectoras normalmente cogen esas cosas, las absorben para soltarlas, pero como de pronto él él no no sabía, sabía. entonces Y esa después de puede eso ser. ella se volvió cristiana, porque incluso yo los conocí cuando ya los hijos estaban grandes. Y el hijo de ella me contaba que él, a pesar de que estaba chiquitico, todavía se acuerda de cuando les arañaban la puerta, de los pasos, de todo eso, los marcó súper, súper harto. Bueno, yo les voy a contar dos historias, una cortica, porque pues fue algo en una empresa donde yo trabajaba, siempre se habló mucho y casualmente después conocí a un chico
que vivía, conocía a la mamá. Es que esperen, les cuento, es que es un poquito enredado, pero yo me hago entender. Había un señor que trabajaba en la misma empresa donde yo trabajaba y el señor estaba muy bien económicamente. Tenía su buena camioneta, tenían su casa, vivían cómodamente, el señor tenía muy buen salario. Y él tenía 2 niños y la señora con la que vivía, o sea, nunca se habían casado, pero habían vivido siempre juntos. Pues resulta que, no mentira, si eran casados. Bueno, no importa, en todo caso, si llevaban mucho tiempo juntos porque ya los niños tenían como 12 y 14 años, o sea, muchos años. Resulta que la señora, la esposa de este señor, no era del agrado de la suegra. Y la suegra empezó a hacer cosas para separar al hijo de la nuera. Y hágales cosas, y hágales cosas. Y ellos seguían juntos y seguían juntos. Y él, ya, hágale cosas. Pues hasta que llegó el día que al señor le dio un infarto y se murió. Ay, no. Lo mató. Y ese señor tenía, ¿qué? Yo le pongo mucho, 52 años. Y se murió. ¿Y sabe qué hizo la mamá? ¿La culpa de yo qué? No, se quedó con la camioneta, se quedó con la casa, o sea, los hijos quedaron con la pensión, pues obviamente, y la esposa quedaron con la pensión porque Sí, porque obviamente ya era no el estaba. cónyuge, Ujú. y él ya no estaba, pero la mamá les quitó todo. Uy, pero entonces tuvo que hacer algo ilícito Y porque realmente, la señora de esa familia tenía plata. O sea, sabemos que, pues, quién sabe qué sí, hizo la señora para lograr su pero objetivo. mire que fue tanto la necesidad de separar al hijo de la esposa que acomodiera el lugar, que le dijeron, ah, listo, acomode el lugar, y sí lo separaron. Hubo una historia que me contó mi mamá de alguien que ella conoció, ¿se acuerda? Que la señora le hacía cosas a la parejita también para la suegra, o sea, la señora, la mamá de él, para separarlos y al último, porque él tenía un amante. Ah, Él tenía un sí, amante y la señora quería que se quedara era con la amante y no no con con la la esposa. esposa, y se murió fue el amante. Sí, Qué se murió, loco fue el eso. amante. Y por ejemplo, en el pueblito donde mi mamá era, hubo una señora que tuvo unos hijos con un señor. No se casaron, pero vivían juntos y todo el mundo la conocía como la esposa. De estas y las otras, que la señora vivieron mucho tiempo y una vez la suegra le ayudó al hijo a que tuviera el amante y le ayudaba a que escondiera al amante y se hacían visitas en la casa de la suegra y todo eso y él terminó casándose con la amante. Con la amante sí se casó casados y esa señora nunca lo perdonó. Y mi mamá contaba que era impresionante que porque esa señora era en su lecho de muerte y él le pedía perdón, que por favor, ella le decía que no, Y que había una araña y que que había una araña grandotota que recorría a esa señora de los pies a la y cabeza ni y así. hágale. Y que ella ni así lo perdonó. Que esa señora se fue sin perdonarlo. O sea, qué fuerte. O Sí, sea, y las cosas. esa, la consecuencia tan grave que tuvo eso, digamos, en este caso estamos hablando de puras suegras, que no todas son malas, cabe aclarar, Uh-huh, porque no muy buenas, pero en este caso todas perdieron de verdad a su hijo o a alguien significativo. sí, Entonces, las consecuencias muchas veces no son, a veces, por ejemplo, alguien hace para separar personas y se quedan solos. He visto varios casos sí, así. sí, Entonces, pues no sé, incluso las envidias, cuando uno, que eso es mandar malas energías a otras personas, es verdad. empieza uno a irle mal también, porque todo lo que uno le envíe, digamos, al universo, eso también es lo que recibe. Es cierto, es cierto. Yo tenía una amiga que estaba súper bien con el esposo, ellos tienen muy buena posición social, tienen apartamentos, tienen muchas propiedades y tienen negocios y eso. Y ella trabaja, pero aparte de eso es abogada, bueno, están súper bien. Y tenía una cuñada china que la veía y no a los abrazos y la amo, la adoro. Una Y por hipócrita. detrás, y ella decía, Lina, es que yo siento algo raro, yo me siento extraña, yo necesito ir a algún lado. Yo, nena, entonces vaya a algún lado, si usted se siente intranquila, vaya a algún lado y dése cuenta de qué es lo que le está pasando. Pero ella pensó que era la suegra, porque la suegra es una señora, ya, o sea, la señora está reducida a la cama, pero es de esas que son como manipuladoras, que cuando llega el hijo empieza a llorar del dolor y a los gritos y todo eso, y cuando él no está es callada y calmada, y come y todo, pero cuando él no está, no, 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 eso se está muriendo.
Entonces, ellos lo que hacían era que unos días la cuidaba ellos, otro día, otra semanita Se la cuidaban los, turnaban. exacto, se Ujú. turnaban entre los hijos para cuidarla, pero con el único que era así era con el esposo de ella. Yo pensé de pronto que era por eso, pues Entonces por ella la, el apego. pensó que era la suegra, que había algo raro con la suegra. Como supo que era la cuñada. Fue a un sitio y le dijeron que a ella no le estaban haciendo nada, pero que tenía una envidia al lado tan impresionante que les bloqueaba ciertas cosas. Ay, no. Y lo que le dijeron fue que fuera a misa y pidiera por esa persona. Yo también, yo para eso, paréntesis, utilizo la turmalina negra, porque para que, y cositas de oro debería usar uno, para que se revientan cuando muchas veces le tiran a uno, o ya se llama la energía, o le tiran cositas a uno, eso sirve. Pues yo creo en eso, Sí, que no, esto yo también. absorbe esas piedras energéticas y todo eso, todo lo que venga a la tierra, pues es Pues bueno. es que es parte de un, o sea, los 4 elementos son protectores Ujú. en diferentes medidas. Por ejemplo, el fuego es supremamente fuerte para limpiar. O sea, todos los elementos sirven para proteger y limpiar. Cuando tú te haces un ritual de fuego, es para Limpia. limpiar, Ujú. limpiar en forma, igual que el de agua. Y todos tienen sus niveles. Por ejemplo, dependiendo de lo que necesites, es el elemento que necesitas. Por ejemplo, hace muchos años, muchos años, a mí alguien me regaló un reloj. Pero esas que tú recibes el reloj con, Como como, desconfianza. sí, y lo recibí con la izquierda. No sé por qué. Él decía que no creía en eso. Pero pues es que yo, o sea, yo, no, o sea, yo le decía, o sea, no, no me regale nada, que yo con usted no quiero nada. O sea, y no tiene por qué regalarme nada. No, es que sí, yo vi este reloj y pensé en ti. Yo dije, él me entregó ese reloj, yo lo recibí, yo gracias, y fui y lo puse por allá en una canastica. Resulta que yo a los días empecé muy extraña. Yo me levantaba y veía que mis piernas eran morados. ¿Usted acordás? Mm. Vivíamos en la 48. Y veía mis piernas todas moradas. Y yo decía, mamá me decía, ¿qué le pasa? Y yo, De mami, no pronto va la sé. circulación. Yo decía, no, no sé, mami, yo no me he golpeado ni Exacto. nada. Mi niño grande tenía 3 añitos. Yo era tan raro. Y Marcela y yo compartíamos habitación. Y era muy extraño Sí. porque la puerta de la habitación era por este lado. Y entonces a este lado poníamos una cama y al lado de ella poníamos la otra. Y de un momento a otro, yo veía, o sea, temprano, tipo 8 o 9 de la noche, veía las sombras que pasaban así entrando a la habitación. Y yo decía, fue madre, me están molestando. Yo dije, será la casa, pero no, la casa no tiene mala energía. Bueno, igual no nos gustaba la casa porque tenía, pero daños, que goteras, que, bueno, a mi mamá le fascina trastear, entonces nos No íbamos a sé, trastear. sí, nosotros la seguimos. Y entonces yo decía, pero tan raro. Bueno, me acosté a dormir hasta que una noche recuerdo que es como cuando desperté, literal en el sueño, desperté y cuando desperté estaba metida dentro de un tronco gigante, pero gigante, o sea, una cosa grandotota que cuando yo me desperté era un hueco así grandote y se veía para allá, pero era un árbol altísimo y abajo se veía como si fuera un río grandotote y se veía por allá, como, o sea, era tan grande el río que se veía por allá lejos la orilla, pero lejos, o sea, se veía chiquitica la orilla. Y yo ahí sentada, cuando de un momento a otro yo escuché que me dijeron, ahí viene. Y yo ahí viene, cuando miré, venía, haga de cuenta, un pie grande, pero era negro, 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 Mm. todo negro, los ojos negros, todo negro, y venía. Y cuando yo vi eso, yo le tengo miedo a los ríos, pues a los ríos caudalosos, o sea, que el río Cauca, el río Magdalena, o sea, la verdad son de mucho respeto, y más porque mi papá hacía pesca cuando estábamos pequeñas, y un muy buen amigo de mi papá falleció haciendo pesca, y yo decía, pues, mis respetos con los ríos de ese tamaño. Y yo dije, no, yo no puedo dejar que esa cosa me encuentre, y me tiré al río. Cuando me tiré al río, aparecí como en un barrio, y me decían, corra que ahí viene. Era como si me avisaran que corriera porque me estaban persiguiendo. Ese sueño fue, o sea, ese sueño fue larguísimo, fue difícil y yo corría. Después aparecí por allá en otra parte, que no, sitios que no conozco, y yo recuerdo que habían como unas teclas así grandes, por ahí de metro,
un metro cuadrado, pero eran teclas blancas y con unos símbolos. Y símbolos de colores, había rojo, verde, amarillos, y yo corría entre saltando esos símbolos. Y corra, hasta que llegó un momento donde dos pelados me cogieron, era como un establo, y me sostuvieron con una mano me sostenían de acá y con la otra de acá. Y uno de los chicos sacó una daga así largotota, y supuestamente me tenían que introducir esa daga antes de que yo llegara a tener un encuentro de tercer tipo con otra persona. Y entonces yo le decía, no lo hagan, no lo hagan. Había un pelado que yo no conocía. Valga la aclaración, que recuerdo que era el que estaba aquí a este lado, no sé quién era ese chico. Pero el que estaba acá y el que tenía la daga, yo sí sabía quiénes eran. Los reconocí. Y yo le dije, ¿por qué me va a hacer eso si usted sabe que cuando yo me despierte mañana me voy a acordar de todo esto? Y él le dijo al que estaba acá, vio, yo le dije que ella se iba a dar cuenta. Entonces yo le dije, usted no que no me creía, no que yo era rara. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces el otro le decía, muévase, muévase. Y yo le decía, eso, dele coba que después usted también sufre cuando se devuelva. Y no sé cómo pasó que llegó un chico con el que yo me sueño muchísimo, que es el que como que me ayuda para todo. El guía. Es mi guía, es mi mono. Pero en ese tiempo yo no sabía quién era. Y ese chico siempre llegaba a ayudarme. Y entonces él llegó y me ayudó. Y lo empujó. Cuando él lo empujó, yo salí corriendo y yo dije, no, me tengo que despertar. Y cuando yo me tengo que despertar, yo me tiré así para atrás. Y tú me desperté. Y vi correr las sombras para salir saliendo del cuarto. Claro, al otro día que me levanté, claro, tenía los dedos marcados. Entonces yo dije, bueno, no, no fue un sueño. O sea, fue algo más. Obviamente me tocó pedir ayuda, me tocó hacer unas cosas. Y les voy a decir una cosa, eso fue hace muchos años, eso fue hace más o menos 22 años. Y la verdad, el muchacho que no conozco, que no conocía, no sigo sin conocerlo. Pero los otros dos fulanos que sí conocía, déjenme decirles que la vida se ha encargado de cobrarles las equivocaciones que han cometido. Incluso De la misma verdad. mamá dice, Sí, la misma mamá dice que él ha pagado ¿cómo? hasta la última gota de todo lo que hizo. Y yo digo, Pues por tampoco mí, es la intención de uno. no, o sea, Es que lo que pasa es que cuando la energía negativa o cualquier tipo de energía sale de alguna parte, la energía tiene que o transformarse o irse para alguna parte. O sea, eso ya está creado ahí. hmm, Entonces, los que hacen es trabajos para como para quitarle la cosa, la mayoría lo que hacen para la transformación se demora. Entonces, para quitarles las cosas rápido a uno, lo que hacen es devolverlo. La mayoría. Entonces, por eso es pero que se devuelve muy fuerte, el porque es de tema golpe. es que cuando a uno le hacen algo y uno se lo quita, no para devolverlo, sino para quitárselo, esa energía de maldad queda ahí. Y entonces dice, ay, y ahorita yo qué hago si ya no puedo hacer el daño a esto, yo qué hago. Me Se devuelve. devuelvo por donde me mandaron a preguntarle qué hago, mientras me manda por otro lado, me dice qué hacer. A Pero mí la me gente no pasó, sabe. entre otras cosas que a mí me pasaron, una anécdota chiquitica. Yo tenía una vecina con la que me la llevaba muy bien, que ella tenía un niño que era contemporáneo con mi hijo. Entonces, cuando a mí me daba, pues me parecía tenaz porque ella era muy solita y cuando quería salir con su pareja no tenía quien le cuidara al niño. Entonces yo le decía, déjemelo acá, pues que hagan pijamada a los dos niños, pues yo estoy pendiente, vaya, pase bueno y mañana por la mañana. Arriba por el Sabiendo niño. que vivíamos a dos casas, pues normal, listo. Y nos la llevamos muy bien. Con el tiempo terminamos trabajando en la misma empresa y conocí a la hermana. Casualmente, la hermana y yo la pegamos muy bien. Nos reíamos, o sea, éramos un chiste. La recocha era genial. Y a ella no le gustó, porque ella tenía cierta rivalidad con la hermana, era una cosa extraña. Se peleaban mucho entre ellas dos, No, y pero ella tampoco sufría de toleraban, envidia también. sí, también, y no toleraba que la hermana pudiera tener una vida que ella no, era compleja la situación entre ellas dos, pero se querían, era simplemente que no lo sabía manejar. Pues resulta que no sé en qué momento a ella, en vez de enojarse, o sea, ella, como les digo, tenía un problema con su hermana
y en vez de canalizarlo y discutir con su hermana, la agarró contra mí. Pues me puso problema en el trabajo, me tocó renunciar por mi salud física. Y cómo le parece que al tiempo yo me pegué unas tancas que yo decía, pero a mí qué me pasa, a mí qué me pasa. O sea, ya los trabajos listos de ir a firmar y me decían que no. O sea, era una cosa loca. La relación de pareja que tenía se me dañó de alegría. Yo decía, pero tantas cosas tan Todo tan raras. mal. Y empecé a soñarme cosas extrañas, entonces yo dije, voy a buscar ayuda. En ese entonces di con una señora que me ayudó y ríasen. ¿Cómo les parece que yo fui donde la señora? Ella me dijo, ¿a usted le tiraron una sal? Yo a mí, pero... Dijo, sí, yo se la quito. Me dijo, pero usted sabe quién se la tiró. Literal, a mí la primera persona que se me vino a la cabeza fue ella. Entonces yo le dije, ven, pero yo sí te voy a pedir un favor. Yo no quiero que se le devuelva nada porque ella tiene un niño y pues la verdad, yo no quiero que ese niño sufra las consecuencias de las malas decisiones de la mamá. Y me dijo, eso no es problema suyo. Yo a usted me encargo de quitarle lo que le voy a quitar. Si esa cosa se vuelve pon de ella o pon de la persona que le ayudó a ella a hacerlo, eso es problema de ella. Finalmente ella no pensó en usted y yo le dije, no, pero pues tampoco, pues yo soy así. Bueno, eso se quedó así. Y empecé, o sea, de verdad, palabra. Esa señora me decía, cogía sábila con alcohol y la juntaba normal, o sea, yo delante de mí cogía la sábila, la pelaba, la juntaba con el alcohol y me decía que me la sobara acá. Ella a mí nunca me tocaba. Yo era la que llevaba la sal, yo era la que llevaba la sábila y la que llevaba el El alcohol. alcohol. Ella los preparaba delante de mí y cuando yo me untaba esto parecía como si hubiera metido las manos húmedas en sal y se me veía la sal china y yo me tenía que limpiar eso y que cayera a un platico con fuego. Y la sal me subía hasta acá. Para cuando yo salí de donde esa señora que ya no me tocó ir más, ya no tenía nada. Yo me limpiaba ya porque era el último, pues como la última sesión, pero china, o sea, yo me limpiaba y era palabra como si hubiera metido las manos en sal. Y siempre fue la misma receta y palabra que se notaba el cambio desde el del primer día al último día cuando me limpiaba eso. Pues ríasen que tiempo después, como a los 6 meses, me di cuenta que ella se fue del barrio, se fue a vivir a otro lado, y me di cuenta que un día llegó de trabajar y habían llegado los ladrones, se le metieron a la casa y con camión y todo les ocuparon la casa, Ay, desocupada, se les llevaron hasta las camas chinas. para volver a arrancar Para volver a uno. arrancar y ella con el niño sola, pues ella tenía su pareja. Casualmente lo que ella me había hecho era para que me quedara sin trabajo, me quedara sin pareja, bueno, todo lo peor. O sea, yo decía, yo no sé qué le hice a la China si yo No, gente no, que es o sea, así. yo antes le hacía muchos favores, pero bueno, igual una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que su cabeza tenía. Mm, Pero bueno, hay gente así. eso es Hay gente así. eso era su cabecita, porque pues nada puedo hacer yo por eso. Resulta que a los años yo estaba haciendo el cursillo para casarme. Cuando estaba yo en el cursillo para casarme, pues la confirmación, porque yo no me había confirmado y estaba haciendo el cursillo de confirmación en la catedral para casarme. Cuando, oh sorpresa, allá estaba el que era pareja de ella haciendo el cursillo para casarse con otra, Ah, como al año o a los 2 años, haciendo el cursillo para casarse con otra persona. Yo dije, qué pesar, esta china como estaba de enamorada de ese hombre. Esa mujer se moría por ese hombre. ni idea. Y, y todo lo que ella me deseó a mí, todo lo que me hizo, se le devolvió desafortunadamente, porque debió haber pensado las cosas un poquito más. Y yo sé quién fue la que le dio la receta, o sea, todo. No, pero Y la chica era indígena y sabía cositas y se dejó llevar. qué triste. Pero pues desafortunadamente terminó viviendo en la casa de los papás, que era lo que ella no quería hacer. Pero pues ahí yo no tengo la culpa. Sí, le Pero es tocaba, complejo era elegir entre el bienestar de uno y y el el de de la ella. otra persona. Es Entonces, complejo. chicos, miren todas estas historias. Tantas personas que hacen cosas que no deben, cosas que se devuelven. Siempre se devuelve. Así la persona no se haga la contra, porque me ha pasado y no me he hecho la contra. Pero esas cosas tienen fecha de caducidad. Meses, días o años o cuando logren el cometido. Terminan por devolverse donde la persona que las mandó a decir, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer?
y si la persona no se percata, vuelven y hacen lo mismo a lo que los mandaron. Y O no sea, solo eso, también hay que poner cuidado porque no es solo lo que usted manda intencionalmente, sino también cuando lo que hablamos, las envidias también, las rabias hacia otra persona porque nunca perdonó a uno. Es que son tantas cosas que la energía es algo tan fuerte, tan poderoso, igual que la mente, que hay que poner cuidado con eso. o sea, no hay nada más lindo que cuando uno le cuenta un logro a uno, a una amiga, a un familiar y se Se ponen alegran y uno contentos. dice, o sea, lo mejor de que uno logre algo Es no es poderlo decir, compartir. ay, lo logré, sino que compartirlo y poderlo compartir con personas que de verdad se alegran por uno. O sea, o se alegran más de uno. Mm. Es que eso es como que uno dice, ah, ahí es donde uno dice, con esta gente es que vale la pena. Y de ahí es donde salen las amigas de años, porque uno sabe que es gente con la que vale la pena seguir. Entonces ya saben, mucho cuidado con las envidias, nana, eso no. Si hoy le está yendo bien a una persona, no nos preocupemos que mañana nos toca a nosotros. O sigamos trabajando para que nos toque. No, y de todos tenemos nuestros tiempos buenos y nuestros tiempos malos. ¿Sí? Y uno no sabe con qué sed bebe el otro. Entonces uno no sabe si esa persona llevaba tantos tiempos malos y esa es la primera victoria que tiene. Entonces, ya saben, nada envidias, nada hacer cositas por ahí que todo eso se devuelve, muchachos, de verdad. Uno no puede mandar sino bendiciones y si no siente eh, empatía o cosas bonitas por esa persona, entonces eviten pensar en esa persona para que no se llenen de mala energía. Lo más importante es cuidar su energía. No, y hay cosas tan bonitas en el mundo como preocuparse por lo maluco. Ay, no, y uno bien ocupado y con Ay, no, hartas cosas para pensar, ay, para no. preocuparse por otros. ¿Qué Más bien se pereza? pega un sueñito Ay, y ay, ya. sí. Veas una serie bien buena. Ay, sí. Ay, sí. Entonces ya saben, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días con otro capítulo. Que ya volvimos Deberíamos, con toda. ay, ¿sabe qué deberíamos hablar la próxima semana? ¿Qué? De cadenas generacionales. Me gusta, me gusta. Hablemos de cadenas generacionales. Por ahora, hasta Mm, la próxima semana. Se cuidan mucho. Nos vemos. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y si nos quieren contar sus historias familia, no, hermanasmisterio, Familia Misterio. familiamisterio.com. Se cuidan, nos vemos, Chau. chao.